El frío aire de diciembre de 1996 se filtraba por las ventanas mal selladas de la escuela primaria Benito Juárez en Tlalnepantla, México. Los pasillos bullían con la emoción típica del último día de clases antes de las vacaciones de Navidad. Globos rojos y verdes colgaban de las puertas de las aulas, y el aroma a ponche y buñuelos se extendía desde el patio principal, donde las madres preparaban la tradicional posada de la escuela. Sofía Mendoza, de 8 años, corría por el pasillo con un vestido blanco bordado con flores amarillas que su abuela había cosido especialmente para la ocasión. Sus trenzas negras se movían con fuerza mientras perseguía a su mejor amiga Carmen hacia el aula de 3er grado, donde la maestra Guadalupe organizaba el intercambio de regalos. Era una niña vivaz, de sonrisa contagiosa y ojos oscuros llenos de curiosidad, querida por todos en el pequeño pueblo donde cada familia se conocía desde hacía generaciones. Si te gusta esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un comentario diciéndonos desde dónde la ves. Nos encanta saber que tenemos amigos en todo el mundo que siguen nuestras historias. La fiesta había comenzado a las 3 de la tarde. Largas mesas de madera bordeaban el patio central, cubiertas con manteles de papel crepé y repletas de tamales, pozole y dulces tradicionales. Los niños corrían entre los adultos, algunos vestidos de pastores para el pesebre viviente que presentarían más tarde. Sofía había practicado su papel de ángel anunciador durante semanas, memorizando cada línea del breve diálogo que recitaría delante de todos los padres. Roberto Mendoza, su padre, trabajaba como mecánico en el taller de don Aurelio y ese día había cerrado temprano para no perderse ni un segundo de la actuación de su hija. María Elena, su esposa, había llegado a las 2, ayudando a otras madres a servir la comida y asegurándose de que todo estuviera perfecto. Eran una familia unida, de recursos modestos, pero llena de amor y tradiciones transmitidas de padres a hijos en esta comunidad, donde el tiempo parecía transcurrir más despacio que en la bulliciosa Ciudad de México, a solo 40 kilómetros de distancia. El director de la escuela, el profesor Martínez, un hombre de mediana edad con bigote canoso y gafas gruesas, caminaba entre las familias, asegurándose de que todo marchara según lo previsto. Llevaba 15 años trabajando en la escuela y conocía a cada niño por su nombre, a sus padres e incluso a sus abuelos. La escuela primaria era el corazón de la comunidad, el lugar donde se celebraban no solo los logros académicos, sino también bodas, bautizos y fiestas patronales. A las 5 de la tarde comenzó la función. Los niños se alinearon en el pequeño escenario improvisado de tablones de madera que sus padres habían montado esa mañana. Sofía apareció con sus alas blancas de cartón y papel de aluminio, brillando bajo las luces navideñas que habían colgado como telón de fondo. Su voz clara y dulce resonó por todo el patio mientras recitaba: «No teman, porque les traigo buenas noticias de gran alegría». Los aplausos de sus padres se mezclaron con los de todas las familias presentes y por un instante todo fue perfecto en ese pequeño rincón del mundo. Después de la obra, los niños se dispersaron para jugar, mientras los adultos seguían hablando y contando historias. Sofía corrió hacia sus padres, pero se detuvo al ver a Carmen llorando junto a los columpios oxidados que la ciudad había instalado años atrás. Su amiga había perdido la muñeca nueva que había recibido en un intercambio de regalos, y Sofía, con esa generosidad natural de los niños, decidió ayudarla a encontrarla. Las dos chicas se alejaron del alboroto, deambulando por las aulas vacías y los rincones menos frecuentados del patio. La escuela se había convertido en un laberinto de sombras y ecos, muy distinto del lugar familiar y acogedor que conocían durante el horario escolar.
Buscaron debajo de los pupitres, detrás de las estanterías e incluso en la pequeña oficina del conserje, donde don Esteban Morales, guardaba las escobas y los artículos de limpieza. Don Esteban llevaba 8 años trabajando en la escuela. Era un hombre tranquilo, delgado y de estatura media, que vivía solo en una casita a 3 cuadras de la escuela. Los niños lo conocían bien. Siempre tenía una sonrisa amable y de vez en cuando les daba dulces cuando los veía esforzándose en sus tareas. Esa tarde lo vieron ayudando a acomodar las sillas para la función, pero después, como de costumbre, pareció desaparecer entre las sombras. Cuando Carmen finalmente encontró su muñeca debajo de una mesa en el aula de 2º grado, eran casi las 7. Las familias empezaban a recoger sus cosas y a despedirse. Las luces del patio creaban un ambiente cálido y festivo, pero también marcaban el final de un día memorable. Carmen corrió emocionada hacia sus padres, pero al voltearse para llamar a Sofía, se dio cuenta de que su amiga había desaparecido. Al principio, nadie se alarmó. Los niños tenían la costumbre de esconderse durante las vacaciones, explorando rincones y apareciendo cuando menos se esperaba. María Elena empezó a llamarla por su nombre, primero con una sonrisa, luego con un dejo de preocupación en la voz. Roberto se unió a la búsqueda, revisando las aulas una por una, mientras otros padres y profesores se sumaban a la tarea. La búsqueda se intensificó al percatarse de que habían registrado toda la escuela sin encontrar rastro alguno de la niña. El profesor Martínez organizó a los adultos en grupos, asignando a cada uno áreas específicas. Algunos registraron de nuevo las aulas, otros se dirigieron a los baños y las áreas administrativas. Un grupo se encargó de registrar el patio trasero, donde se almacenaban materiales de construcción y herramientas de mantenimiento. Don Esteban fue especialmente colaborador durante la búsqueda. Conocía la escuela al detalle y guió a varios grupos a lugares que de otro modo habrían pasado desapercibidos. El sótano, donde se guardaban los antiguos archivos, la terraza a la que se accedía por una escalera metálica e incluso un pequeño túnel de drenaje que conectaba con la calle principal. Su conocimiento del edificio resultó invaluable, aunque no arrojó resultados positivos. A las 9 de la noche, cuando todos los rincones seguían desprotegidos, Roberto Mendoza decidió llamar a la policía municipal. El agente que respondió fue el comandante Hernández, un hombre con experiencia en casos similares en la región. Llegó acompañado de otros 2 agentes y comenzó a interrogar sistemáticamente a todos los presentes, empezando por los padres de Sofía y siguiendo con los maestros y otros familiares. La noche se alargó mientras la policía documentaba cada detalle de los sucesos de la tarde. Recogieron las declaraciones de todos los adultos presentes, desde el comienzo de la fiesta hasta el descubrimiento de la muñeca desaparecida. Carmen, a pesar de ser apenas una niña, proporcionó información valiosa sobre los últimos momentos que compartió con Sofía, describiendo con una precisión infantil pero impresionante el recorrido que hicieron por la escuela en busca de la muñeca desaparecida. El comandante Hernández estableció un perímetro de búsqueda que se extendía varias cuadras alrededor de la escuela. Era posible que Sofía hubiera salido de la escuela y se hubiera perdido en las calles cercanas, aunque esto planteaba la pregunta de cómo logró escapar sin ser descubierta. Las puertas principales estaban vigiladas informalmente por padres que conversaban cerca de la entrada, y parecía improbable que una niña de 8 años hubiera escapado sin ser descubierta. Durante las primeras horas de la investigación surgieron varias teorías. Algunos padres sugirieron que Sofía podría haberse escondido tan bien que aún se encontraba dentro del edificio escolar, quizás durmiendo en algún lugar oculto.
Otros pensaron que podría haber seguido a alguien conocido, aunque nadie recordaba haber visto a nadie fuera de la comunidad escolar durante las festividades. La teoría más preocupante era que alguien podría haber aprovechado el alboroto de la fiesta para robarla. La mañana del 17 de diciembre llegó sin noticias alentadoras. María Elena no durmió ni un segundo, permaneciendo en la escuela con varias madres que se quedaron para apoyarla. Roberto salió con grupos de voluntarios a recorrer las calles cercanas, llamando a su hija por su nombre y tocando puertas para preguntar si alguien había visto algo inusual. Toda la comunidad se movilizó de una manera que reflejó los profundos lazos que unían a sus habitantes. El profesor Martínez había autorizado que la búsqueda continuara dentro de la escuela durante toda la noche, con la esperanza de descubrir cualquier pista que se hubiera pasado por alto durante la búsqueda inicial. Don Esteban se ofreció a acompañar a los equipos de búsqueda, demostrando un conocimiento detallado de cada rincón del edificio que impresionó incluso a los oficiales más experimentados. Al amanecer del 17 de diciembre, la realidad empezó a imponerse. Sofía Mendoza había desaparecido sin dejar rastro. No había señales de forcejeo, ningún testigo que hubiera visto algo sospechoso, ninguna pista física de lo ocurrido durante esos minutos cruciales en los que una niña de 8 años desapareció como si se la hubiera tragado la tierra. La investigación policial se intensificó en los días siguientes. El comandante Hernández solicitó el apoyo de la Policía Estatal y estableció un centro de operaciones temporal en el ayuntamiento. Se organizaron búsquedas más amplias, incluyendo terrenos baldíos, barrancos cercanos e incluso pozos abandonados en las afueras de la ciudad. Se trajeron perros rastreadores desde la capital del estado, pero no pudieron seguir ninguna pista más allá del patio de la escuela. Los interrogatorios se volvieron más rigurosos. Cada persona presente en la fiesta fue entrevistada varias veces, buscando inconsistencias o detalles que no se hubieran mencionado inicialmente. Los profesores proporcionaron listas de todos los padres, personal de mantenimiento y proveedores que tenían acceso regular al campus. Se realizaron verificaciones de antecedentes penales y se investigaron todos los rumores o sospechas relevantes. Don Esteban fue interrogado varias veces, al igual que todo el personal escolar. Sus respuestas fueron congruentes y su disposición a cooperar fue notable. Proporcionó horarios detallados de sus actividades durante la tarde del 16 de diciembre. Explicó sus responsabilidades durante eventos especiales e incluso se ofreció a llevar investigadores a su domicilio para que investigaran lo que consideraran necesario. La casa de don Esteban era una modesta estructura de una sola planta, con 2 pequeñas habitaciones, una sala que también servía de comedor, una cocina básica y un patio trasero donde guardaba algunas herramientas de jardinería. La policía realizó una inspección de rutina que no reveló nada sospechoso. La casa estaba ordenada, limpia y contenía exactamente lo que se esperaría en el hogar de un hombre soltero con recursos limitados. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La historia de Sofía Mendoza se extendió más allá de Tlalnepantla, apareciendo en periódicos nacionales y en programas de televisión dedicados a casos de personas desaparecidas. Sus padres nunca perdieron la esperanza y continuaron la búsqueda incansablemente, distribuyendo fotos y ofreciendo recompensas por información que condujera a su paradero. La comunidad escolar nunca volvió a ser la misma después de aquella noche de diciembre. Las fiestas posteriores se celebraron con estrictas medidas de seguridad y los padres desarrollaron una vigilancia constante que antes había sido innecesaria en ese clima de confianza mutua.
El incidente se convirtió en una herida abierta en el corazón de un pueblo que había perdido no solo a una de sus niñas, sino también la inocencia y la tranquilidad que habían caracterizado su estilo de vida durante generaciones. Los años transcurrieron lentamente para la familia Mendoza. Roberto continuó trabajando como mecánico, pero su alegría se transformó en una seriedad permanente que reflejaba el dolor constante de no saber qué había pasado con su hija. María Elena desarrolló una rutina de búsqueda obsesiva que incluía visitar orfanatos, hospitales y cualquier lugar donde pudiera haber una niña que coincidiera con la descripción de Sofía. La investigación oficial se fue enfriando gradualmente, aunque nunca se cerró formalmente. Nuevos casos exigieron la atención de las autoridades, y los limitados recursos de la policía municipal impidieron la intensidad inicial de la búsqueda. Sin embargo, el comandante Hernández, quien había desarrollado una conexión personal con el caso, continuó revisando los archivos y dando seguimiento a las pistas ocasionales que llegaban a su oficina. Don Esteban continuó trabajando en la escuela primaria Benito Juárez durante todos estos años. Su comportamiento no mostró cambios significativos, mantuvo la misma rutina, la misma actitud amable con los niños y la misma dedicación a sus responsabilidades de mantenimiento. De vez en cuando, padres o visitantes le preguntaban sobre la noche de la desaparición, y él respondía con la paciencia de quien ha contado la misma historia cientos de veces. En 2001, 5 años después de la desaparición, ocurrió un suceso que reavivó las esperanzas de los Mendoza. Una mujer llamó a la policía municipal reportando haber visto a una adolescente muy parecida a la que Sofía habría tenido a los 13 años. La joven trabajaba vendiendo dulces en una estación de autobuses de Toluca y había algo en sus gestos y la forma de sus ojos que le recordaba a la mujer que había seguido el caso durante años. La investigación de esta pista implicó la participación de trabajadores sociales y la coordinación con autoridades de diferentes municipios. Roberto y María Elena viajaron a Toluca llenos de esperanza, pero cuando finalmente vieron a la adolescente, confirmaron que no era su hija. El parecido había sido una cruel coincidencia, y regresaron a casa con más pesar que antes. Incidentes similares ocurrieron ocasionalmente en los años siguientes. Reportes de avistamientos llegaban de diferentes partes del país, alimentando esperanzas que invariablemente terminaban en decepción. Cada falsa alarma era un doloroso recordatorio de que Sofía seguía perdida y de que el tiempo continuaba su implacable marcha sin dar respuestas. La vida en Tlalnepantla había encontrado un nuevo equilibrio, aunque la ausencia de Sofía seguía siendo una sombra constante. Carmen, su mejor amiga, creció cargando con la culpa de ser la última persona en verla. A pesar de que todos le aseguraban que no era responsable de lo sucedido, desarrolló una personalidad introvertida y una tendencia a la melancolía que la acompañaría durante toda su adolescencia. El profesor Martínez se jubiló en 2005 tras casi 25 años de servicio en la escuela primaria. Durante su ceremonia de despedida, mencionó que el caso de Sofía Mendoza había sido la experiencia más difícil de su carrera educativa. Había aprendido que la seguridad infantil requería más que buenas intenciones y supervisión informal. Requería protocolos específicos y medidas preventivas que, en aquel momento, parecían innecesarias en una comunidad tan unida. Don Esteban, entonces cincuentón, se había forjado una reputación de fiabilidad y dedicación que lo convertía en una figura respetada en el colegio. Los nuevos profesores que llegaban conocían la historia de la desaparición y ocasionalmente le hacían preguntas, pero él siempre respondía con la misma versión de los hechos, sin contradicciones ni detalles adicionales que pudieran levantar sospechas.
En 2010, 14 años después de su desaparición, Roberto Mendoza sufrió un infarto que lo mantuvo hospitalizado durante varias semanas. Los médicos atribuyeron la afección al estrés acumulado durante años de incertidumbre y búsquedas infructuosas. Durante su recuperación, María Elena se dio cuenta de que necesitaba encontrar la manera de sobrellevar la ausencia de su hija sin permitir que esta pérdida destruyera por completo lo que quedaba de su familia. La pareja comenzó a asistir a un grupo de apoyo para familias de personas desaparecidas que se reunía mensualmente en la parroquia local. Descubrieron que no estaban solos en su dolor. Otras familias de la zona habían pasado por experiencias similares y compartir sus historias les brindó un consuelo que no encontraron en ningún otro lugar. Aunque nunca dejaron de buscar a Sofía, aprendieron a canalizar su energía de maneras más constructivas y menos autodestructivas. El grupo de apoyo también sirvió como una red informal de información. Los miembros compartieron pistas, rumores y estrategias de búsqueda que habían demostrado ser eficaces en otros casos. Algunos lograron reencontrarse con sus seres queridos tras años de separación, y sus historias alimentaron la esperanza de quienes aún buscaban respuestas. Durante estos años, don Esteban mantuvo una vida social limitada pero estable. Participaba ocasionalmente en actividades comunitarias, asistía a la misa dominical y trababa amistad con algunos vecinos. Su comportamiento nunca despertó sospechas ni comentarios negativos. Se le consideraba un hombre trabajador y tranquilo, sin vicios aparentes que pudieran considerarse problemáticos. En 2013, don Esteban decidió hacer algunas mejoras en su casa. Había ahorrado dinero a lo largo de los años trabajando en la escuela y ocasionalmente haciendo trabajos de mantenimiento para otros vecinos los fines de semana. Las mejoras incluyeron la instalación de pisos nuevos, la remodelación de la cocina y la adición de una pequeña habitación adicional que planeaba usar como almacén para sus herramientas. El proyecto de renovación duró varios meses e involucró a numerosos trabajadores cualificados. Don Esteban supervisó personalmente cada detalle del proyecto, demostrando un conocimiento impresionante de las técnicas de construcción y los acabados. Sus vecinos comentaron que la casa lucía preciosa y que era una inversión inteligente que aumentaría significativamente el valor de la propiedad. Durante la renovación, don Esteban mostró especial interés en la ampliación de la habitación. Insistió en que las paredes fueran más gruesas de lo habitual, explicando que quería proteger sus herramientas de la humedad y los cambios de temperatura. También solicitó la instalación de un sistema de ventilación especial y que las ventanas fueran pequeñas y altas. Los trabajadores de la renovación recordarían más tarde que don Esteban era extremadamente exigente con ciertos aspectos de la construcción, especialmente con la insonorización y la privacidad en la nueva habitación. Explicó estos requisitos mencionando que tenía herramientas eléctricas que podían generar ruido y que no quería molestar a los vecinos durante las obras del fin de semana. Para 2015, la casa de don Esteban se había transformado por completo. El exterior conservaba su aspecto modesto habitual, pero el interior se había modernizado y ampliado considerablemente. El nuevo cobertizo de herramientas se convirtió en su espacio favorito, donde pasaba horas organizando su equipo de trabajo y planificando futuros proyectos de mantenimiento, tanto para la escuela como para su trabajo independiente. Los vecinos notaron que don Esteban había desarrollado hábitos más reservados después de la renovación. Aunque siempre había sido una persona reservada, ahora parecía aún más precavido con su privacidad. Instaló cercas más altas alrededor de su propiedad y comenzó a mantener las cortinas cerradas la mayor parte del día. Al ser preguntado sobre estos cambios, explicó que quería proteger sus nuevas inversiones de posibles robos. Durante este periodo,
Los casos de personas desaparecidas en la región disminuyeron, pero nunca se eliminaron por completo. El comandante Hernández, ahora con un puesto más alto en la policía estatal, revisaba ocasionalmente expedientes antiguos, incluido el de Sofía Mendoza. Había desarrollado nuevas técnicas de investigación a lo largo de su carrera, y en ocasiones aplicaba estos métodos modernos a casos que llevaban décadas sin resolver. En 2016, exactamente 20 años después de la desaparición de Sofía, se celebró un servicio conmemorativo en la escuela primaria Benito Juárez. La comunidad se reunió para honrarla y renovar su compromiso de seguir buscándola. Roberto y María Elena, ahora con canas y arrugas que reflejan décadas de dolor, agradecieron a todos los que mantuvieron viva la memoria de su hija. Don Esteban asistió a la ceremonia como era de esperar, considerando su función en la institución educativa. Permaneció al final del grupo, escuchando en silencio los discursos y las oraciones. Al verlo, María Elena se acercó para agradecerle personalmente todo su esfuerzo durante la búsqueda inicial. Él respondió con la humildad que lo caracterizaba, mencionando que cualquier padre habría hecho lo mismo en su situación. Esa noche, después de la ceremonia, don Esteban regresó a casa con una expresión pensativa que no había mostrado en años. Se quedó despierto hasta tarde, paseando por su casa renovada, deteniéndose especialmente en la puerta del cobertizo de herramientas. Era como si los acontecimientos del día hubieran despertado recuerdos que guardaba cuidadosamente en lo más profundo de su mente. En las semanas posteriores a la ceremonia, algunos vecinos notaron que don Esteban parecía más nervioso de lo habitual. Su rutina diaria se mantuvo sin cambios, pero había desarrollado ciertos comportamientos que no había mostrado antes. Comprobaba constantemente que las puertas estuvieran cerradas, miraba con frecuencia por las ventanas y comenzó a evitar conversaciones largas con desconocidos. El cambio más notable fue su actitud hacia los niños. Aunque había mantenido la misma cordialidad con los alumnos de la escuela durante 20 años, ahora parecía más distante y formal. Algunos profesores comentaron que don Esteban ya no repartía dulces de vez en cuando y que había dejado de participar en actividades extracurriculares, donde antes era un voluntario entusiasta. En marzo de 2017, un suceso aparentemente insignificante desencadenaría la cadena de acontecimientos que finalmente revelarían la verdad sobre la desaparición de Sofía Mendoza. Una fuerte tormenta azotó la zona durante varios días, causando inundaciones menores y cortes de electricidad. En el barrio donde vivía don Esteban, el agua se acumuló en las calles y comenzó a filtrarse en algunas propiedades que carecían de sistemas de drenaje adecuados. La casa de don Esteban fue una de las afectadas por la fuga de agua. A pesar de todas las mejoras que había realizado durante la renovación, el nuevo cobertizo de herramientas comenzó a mostrar señales de humedad en las paredes inferiores. Don Esteban trabajó frenéticamente toda la noche, usando bombas manuales y toallas para extraer el agua, pero pronto se dio cuenta de que necesitaría ayuda profesional para evitar mayores daños a la estructura. El lunes siguiente, don Esteban contactó con una empresa local de servicios de emergencia especializada en daños por agua. Los técnicos que acudieron a su domicilio eran profesionales con amplia experiencia y cientos de casos similares. De inmediato comenzaron a evaluar los daños e implementaron medidas para secar completamente la estructura afectada. Durante el proceso de secado, los técnicos tuvieron que trasladar todo el contenido del cuarto de herramientas para acceder a las paredes húmedas e instalar equipos de deshumidificación especializados. Don Esteban supervisó personalmente el traslado de cada herramienta, caja y objeto, demostrando una ansiedad que los trabajadores interpretaron como la preocupación natural de alguien que valora mucho sus pertenencias.
Mientras reorganizaba el contenido de la habitación, uno de los técnicos notó que una de las paredes emitía un sonido hueco al golpearla para comprobar la humedad. Comentó con indiferencia que parecía haber un vacío detrás de esa sección y sugirió que don Esteban considerara abrir una pequeña sección para comprobar si había daños estructurales ocultos. La reacción de don Esteban fue inmediata y desproporcionada. Se puso extremadamente nervioso, insistió en que el muro estaba en perfecto estado y empezó a inventar explicaciones sobre las técnicas especiales de construcción empleadas durante la renovación. Su comportamiento alertó a los técnicos, quienes intercambiaron miradas significativas, pero decidieron no insistir más en el asunto. Después de que los técnicos terminaron su trabajo y se marcharon, don Esteban pasó el resto del día visiblemente agitado. Recorrió la propiedad repetidamente, comprobó repetidamente que todas las ventanas y puertas estuvieran cerradas y pasó un buen rato de pie frente a la pared que había generado comentarios. Era evidente que algo había perturbado profundamente su tranquilidad. Esa noche, don Esteban tomó una decisión que había evitado durante más de 20 años. Entró en el cobertizo de herramientas, movió una pesada estantería metálica apoyada contra la pared sospechosa y comenzó a retirar con cuidado los paneles de yeso que había instalado para poder retirarlos sin herramientas especiales. Tras los paneles desmontables se encontraba un pequeño espacio, cuidadosamente construido durante la renovación de 2013. No era exactamente una habitación secreta, sino un compartimento oculto de aproximadamente 2 metros de ancho por 1,5 metros de profundidad. Las paredes estaban revestidas con aislamiento térmico y el espacio contenía diversos objetos que habían permanecido ocultos durante años. Don Esteban sacó una caja de cartón protegida de la humedad por varias capas de plástico. Le temblaban las manos al abrirla, revelando su contenido. Fotografías, decenas de fotografías que mostraban a una niña en diferentes etapas de su crecimiento, desde los 8 años hasta el final de la adolescencia. Las imágenes estaban ordenadas cronológicamente y representaban a la misma persona a lo largo de varios años. Las primeras fotografías mostraban claramente a Sofía Mendoza, reconocible por los mismos rasgos faciales que sus padres describieron durante 20 años de búsqueda. Llevaba el mismo vestido blanco con flores amarillas que había llevado al baile escolar en diciembre de 1996, pero imágenes posteriores mostraban ropa y entornos diferentes. Algunas parecían haber sido tomadas en interiores, otras en espacios exteriores difíciles de identificar. Lo más inquietante de las fotografías fue que documentaban claramente el crecimiento de Sofía a lo largo de varios años. Las imágenes más recientes mostraban a una joven de unos 15 o 16 años, con los mismos ojos oscuros y rasgos, pero claramente mayor y más desarrollada. La secuencia cronológica sugería que estas fotografías se habían tomado durante un período prolongado, posiblemente en 2012 o 2013. Don Esteban examinó cada fotografía con una mezcla de nostalgia y terror. Había atesorado estas imágenes como recordatorios de un tiempo que ahora parecía a la vez lejano y peligrosamente presente. Las había mirado ocasionalmente a lo largo de los años, pero ahora representaban evidencia que podría destruir la nueva vida que había construido durante las 2 décadas posteriores a los sucesos de diciembre de 1996. Además de las fotografías, el compartimento secreto contenía otros objetos pertenecientes a Sofía. El vestido original que había usado para el baile de la escuela, cuidadosamente conservado y doblado. Algunos juguetes pequeños y un cuaderno escolar donde había practicado la escritura durante sus primeros años de primaria.
Cada objeto era una pieza tangible de una vida que se había truncado abruptamente y se había mantenido en secreto durante décadas. La existencia de estos objetos planteaba preguntas aterradoras sobre el destino de Sofía. Si don Esteban tenía fotografías que la mostraban creciendo durante varios años después de su desaparición, significaba que estaba viva durante ese periodo. Pero las fotografías más recientes tenían varios años de antigüedad y no había evidencia de su paradero actual, ni siquiera de si seguía viva. Don Esteban pasó toda la noche examinando el contenido del compartimento secreto, reviviendo recuerdos que había intentado reprimir durante años. Cada fotografía le recordaba momentos específicos, decisiones tomadas y la creciente complejidad de una situación que había comenzado como un impulso momentáneo durante una fiesta de Navidad del colegio. Al amanecer del 15 de marzo de 2017, don Esteban tomó una decisión que lo cambiaría todo. Ya no podía soportar el peso de estos secretos, sobre todo después de presenciar el dolor constante de Roberto y María Elena durante el velorio del año anterior. Había llegado el momento de afrontar las consecuencias de acciones que habían permanecido ocultas durante más de 2 décadas. Sin embargo, antes de dar el último paso, don Esteban necesitaba tiempo para planificar cuidadosamente su siguiente movimiento. Volvió a colocar todos los objetos en el compartimento secreto. Reinstaló los paneles desmontables y devolvió los estantes a su posición original. Para cualquier observador externo, el cobertizo de herramientas lucía exactamente igual que siempre, sin señales de haber sido tocado durante la noche. Durante los siguientes días, don Esteban mantuvo su rutina escolar, pero su mente trabajaba constantemente, ideando un plan que le permitiera revelar la verdad sin consecuencias devastadoras. Sabía que eventualmente tendría que enfrentar la justicia, pero quería asegurarse de que la información sobre Sofía llegara a sus padres de la manera menos traumática posible. El plan que finalmente desarrolló fue complejo, pero cuidadosamente meditado. En lugar de acudir directamente a la policía con una confesión completa, decidió crear una situación en la que las fotos fueran descubiertas accidentalmente por otros. Esto le daría la oportunidad de controlar parcialmente la narrativa de los hechos y posiblemente obtener información sobre las circunstancias que llevaron a la situación original. El 22 de marzo de 2017, don Esteban puso en marcha su plan. Llamó a la misma empresa de servicios de emergencia que había trabajado en su casa la semana anterior, informando que había detectado nuevos indicios de humedad en el cobertizo de herramientas y solicitando una nueva inspección. Cuando llegaron los técnicos, los dirigió específicamente a la pared donde se escondía el compartimento secreto. Esta vez, don Esteban no opuso resistencia cuando los técnicos sugirieron abrir una sección del muro para inspeccionar posibles daños estructurales. De hecho, parecía ansioso porque procedieran con la inspección, proporcionando herramientas y asistencia que facilitaron el trabajo. Su actitud contrastaba marcadamente con el entusiasmo que había mostrado en la visita anterior. Cuando los técnicos retiraron una sección del panel y descubrieron el compartimento oculto, su primera reacción fue de curiosidad profesional. Pensaron haber descubierto algún tipo de espacio de almacenamiento que había sido sellado durante la renovación anterior. Sin embargo, al ver el contenido del compartimento, especialmente las fotografías ordenadas cronológicamente, se dieron cuenta de inmediato de que habían descubierto algo mucho más significativo. El técnico a cargo, Raúl Vázquez, con más de 15 años de experiencia en el campo, reconoció de inmediato las implicaciones de lo que habían encontrado. Llevaba años siguiendo el caso de Sofía Mendoza, como muchos vecinos, y las fotografías mostraban claramente a la niña desaparecida.
sin mediar palabra, le indicó a su compañero que dejara de manipular los objetos y saliera de la habitación inmediatamente. Don Esteban observó la reacción de los técnicos sin mostrar sorpresa. Era exactamente la reacción que esperaba y se preparó mentalmente para las consecuencias inevitables. Cuando Raúl le pidió una explicación sobre el contenido del compartimento, don Esteban simplemente respondió que tenía información importante sobre el caso de Sofía Mendoza y que estaba dispuesto a cooperar plenamente con las autoridades. Los técnicos salieron inmediatamente de la casa y se dirigieron a sus vehículos para contactar a la policía. Raúl llamó directamente al comandante Hernández, quien ahora supervisaba las investigaciones especiales de la Policía Estatal. Explicó brevemente lo que había descubierto y solicitó el envío de unidades de investigación criminal al domicilio de don Esteban lo antes posible. El comandante Hernández recibió la llamada mientras revisaba archivos en su oficina. Al escuchar la descripción de los objetos encontrados, sintió una mezcla de emoción y aprensión que no había sentido en años. El caso de Sofía Mendoza había sido una de las mayores frustraciones de su carrera y la perspectiva de finalmente obtener respuestas después de más de 20 años era emocionante y aterradora a la vez. En menos de una hora, la casa de don Esteban fue rodeada por vehículos policiales y agentes de investigación criminal. El comandante Hernández dirigió personalmente el operativo, acompañado de peritos en pruebas forenses y detectives experimentados. Don Esteban lo recibió en su puerta con una serenidad que sorprendió a todos los presentes, como si hubiera estado esperando este momento durante décadas. La inspección formal del compartimento secreto reveló no solo las fotografías y pertenencias personales de Sofía, sino también documentos adicionales que don Esteban había mantenido ocultos. Había un diario detallado que documentaba eventos significativos durante los años posteriores a su desaparición, incluyendo cambios en la rutina diaria de Sofía, su desarrollo físico y emocional, y las medidas que había tomado para mantener su presencia en secreto. El diario reveló una historia compleja que comenzó como un impulso momentáneo durante un baile escolar en 1996. Don Esteban había visto a Sofía sola en la lavandería mientras buscaba la muñeca de su amiga Carmen. En un momento de irracionalidad que él mismo no podía explicar del todo, decidió convencerla de que lo acompañara a casa para ayudarla a buscar un regalo especial que supuestamente le había preparado. Según sus propias notas, inicialmente había planeado devolver a Sofía a la escuela al cabo de unas horas, pero la intensidad de la búsqueda policial y la atención mediática tras su desaparición lo aterrorizaron. Temía que, si reaparecía repentinamente con la niña, sería imposible explicar con credibilidad su ausencia, y decidió mantenerla oculta temporalmente hasta encontrar una solución. El período temporal duró años, durante los cuales don Esteban creó un ambiente controlado donde Sofía vivía en espacios específicos dentro de su casa, modificados para asegurar que no pudiera escapar ni ser detectada por los vecinos. Desarrolló rutinas elaboradas para proporcionarle alimentación, educación básica y atención médica cuando la necesitaba, a la vez que mantenía sus estudios. Las entradas del diario mostraban que don Esteban había racionalizado sus acciones, convencido de que le estaba proporcionando un hogar estable a Sofía, quien, según él, se había adaptado gradualmente a la situación y había dejado de intentar escapar después de los primeros años. Describió momentos de aparente normalidad doméstica, pero también episodios de resistencia por parte de Sofía que requirieron medidas de control más estrictas. Las fotografías documentaron no solo el crecimiento físico de Sofía, sino también los cambios en su expresión y comportamiento a lo largo de los años. Las primeras imágenes mostraban a una niña claramente asustada y confundida,
pero las posteriores revelaban una resignación gradual, aún más inquietante que su miedo inicial. Don Esteban documentó meticulosamente cada fase de este proceso de adaptación forzada. La entrada más reciente del diario data de marzo de 2013, aproximadamente al mismo tiempo que don Esteban empezó a renovar su casa. La última entrada fue enigmática y a la vez ominosa. Ya no puede seguir así. Las decisiones difíciles requieren valentía. Todo tiene que terminar para poder empezar de nuevo. No hubo entradas posteriores a esa fecha, ni explicación alguna sobre su significado específico. Durante el interrogatorio inicial, don Esteban proporcionó respuestas detalladas sobre los acontecimientos de los primeros años después de la desaparición, pero se mostró evasivo cuando se le preguntó sobre el período posterior a 2013. Insistió en que Sofía estaba viva y relativamente bien hasta esa fecha, pero no ofreció información específica sobre su paradero actual ni sobre las circunstancias que llevaron al final de las entradas del diario. La investigación se amplió rápidamente e incluyó una búsqueda exhaustiva de toda la propiedad de don Esteban. Equipos especializados utilizaron georradar para examinar el patio, detectores de metales para localizar objetos enterrados y análisis forenses de cada habitación de la casa. También se revisaron registros médicos, financieros y de viajes que pudieran proporcionar pistas sobre el paradero actual de Sofía. Los investigadores descubrieron que don Esteban había realizado varios viajes a diferentes partes del país durante 2013, incluyendo visitas a regiones remotas donde había pocos registros de su presencia. También había retirado importantes cantidades de dinero de sus cuentas bancarias durante este periodo, transacciones que no había documentado debidamente y que no correspondían a gastos conocidos relacionados con las renovaciones de su vivienda. Mientras tanto, la noticia del arresto de don Esteban y el descubrimiento de las fotografías se extendió rápidamente por toda la región. Roberto y María Elena Mendoza fueron informados personalmente por el comandante Hernández, quien les explicó detalladamente lo encontrado y lo que aún se desconocía sobre el destino final de su hija. Ver las fotografías de Sofía a diferentes edades fue a la vez reconfortante y devastador para sus padres. Las imágenes confirmaron que su hija permaneció con vida durante varios años después de su desaparición, proporcionando cierto consuelo después de décadas de no saber si había sobrevivido la noche del 16 de diciembre de 1996. Sin embargo, también revelaron que vivió en cautiverio durante toda su infancia y adolescencia temprana, una experiencia que ningún padre podría contemplar sin sentir un dolor indescriptible. La comunidad de Tlalnepantla reaccionó con una mezcla de conmoción, ira y una triste satisfacción al finalmente obtener respuestas tras tantos años de incertidumbre. Don Esteban había sido una figura respetada durante décadas, y a muchos residentes les costaba conciliar la imagen del cuidador confiable y cordial con la realidad de los crímenes que había cometido. Su traición fue especialmente profunda porque continuó trabajando en la escuela, interactuando a diario con otros niños, mientras guardaba el secreto de Sofía. La investigación continuó durante semanas, con equipos forenses examinando toda pista posible que pudiera revelar el paradero actual de Sofía o confirmar su destino final. Se analizaron muestras de ADN de los objetos encontrados en el compartimento secreto, se revisaron los registros del cementerio y del hospital en busca de identidades que pudieran coincidir con la de Sofía, y se rastrearon todas las rutas de viaje de don Esteban en 2013. Don Esteban fue acusado formalmente de secuestro, privación ilícita de la libertad y otros cargos relacionados con la desaparición de Sofía Mendoza. Durante las audiencias, se declaró culpable de los cargos de secuestro y cautiverio,
pero siguió negándose a proporcionar información específica sobre lo sucedido con Sofía después de marzo de 2013. Sus abogados argumentaron que había desarrollado problemas de memoria relacionados con el estrés de guardar el secreto durante tantos años. Los psicólogos forenses que evaluaron a don Esteban diagnosticaron una personalidad compleja que combinaba elementos de control obsesivo, racionalización extrema y una inquietante capacidad para compartimentar sus acciones. Logró mantener una apariencia de normalidad durante más de 20 años, mientras perpetraba simultáneamente uno de los crímenes más graves imaginables. Su capacidad para interactuar con normalidad con otros niños, mientras mantenía cautiva a Sofía, sugería un nivel de disociación psicológica que resultaba fascinante y aterrador a la vez para los profesionales de la salud mental. En octubre de 2017, don Esteban fue condenado a 40 años de prisión por delitos relacionados con el secuestro y cautiverio de Sofía Mendoza. El juez que presidía el caso comentó que la sentencia reflejaba no solo la gravedad de los delitos originales, sino también el daño adicional causado por mantener a la familia en vilo durante más de 2 décadas. Sin embargo, la falta de información sobre el paradero actual de Sofía dejó muchas preguntas sin respuesta. La familia Mendoza finalmente obtuvo algunas respuestas sobre lo ocurrido la noche de la desaparición de Sofía, pero la falta de información sobre su destino final dejó un cierre emocional incompleto. Las fotografías demostraron que vivió al menos 15 años, pero no brindaron certeza sobre si seguía viva ni dónde podría estar ahora. En los meses posteriores al juicio surgieron informes ocasionales sobre el avistamiento de mujeres jóvenes que podrían haberse parecido a Sofía a los 28 años. Cada pista se investigó meticulosamente, pero ninguna resultó en una coincidencia definitiva. La búsqueda continuó, ahora con información más precisa sobre su apariencia física y la esperanza de que hubiera sobrevivido y construido una vida independiente en algún lugar del país. Roberto y María Elena Mendoza, ahora de 60 años, continuaron su búsqueda con renovada determinación. Las fotografías les dieron una idea más clara de cómo era su hija en la adolescencia, y usaron esta información para crear representaciones de cómo podría haber sido de joven. Distribuyeron estas imágenes actualizadas a través de redes sociales, programas de televisión y organizaciones dedicadas a la reunificación de familias separadas. El caso de Sofía Mendoza se convirtió en un referente para los investigadores de personas desaparecidas, demostrando la importancia de mantener las investigaciones activas incluso décadas después de las desapariciones iniciales. También puso de relieve los peligros de confiar ciegamente en las figuras de autoridad dentro de las comunidades y condujo a cambios significativos en los protocolos de seguridad escolar en toda la región. La escuela primaria Benito Juárez implementó sistemas de seguridad mucho más estrictos tras el incidente, incluyendo verificaciones de antecedentes más rigurosas para todo el personal, sistemas de monitoreo durante eventos especiales y protocolos específicos para evitar que los niños se salgan de las áreas supervisadas. La habitación donde don Esteban guardaba sus artículos de limpieza se convirtió en una oficina administrativa con amplios ventanales y acceso controlado. En 2019, 2 años después del juicio, ocurrió un suceso inesperado cuando una mujer llamada Ana González contactó a las autoridades de Guadalajara, Jalisco. Había visto fotos actualizadas de Sofía en un programa de televisión y creía tener información relevante sobre una joven que había conocido varios años antes en un albergue para mujeres vulnerables. Ana explicó que en 2014 fue voluntaria en un centro de asistencia social que ofrecía alojamiento temporal y servicios de rehabilitación a mujeres que habían escapado del abuso o la trata.
Una de las residentes, que se identificó como Sol y parecía tener entre 18 y 20 años, llegó al albergue gravemente traumatizada y con amnesia parcial sobre su pasado. Según Ana, Sol mostraba signos de cautiverio prolongado. Tenía dificultades para adaptarse a espacios abiertos. Mostraba ansiedad extrema cuando le preguntaban por su familia o su infancia, y había desarrollado varios comportamientos indicativos de condicionamiento psicológico. El personal del refugio trabajó con ella durante varios meses, brindándole terapia psicológica y ayudándola gradualmente a desarrollar habilidades para una vida independiente. Lo que llamó la atención de Ana fue que Sol tenía características físicas que coincidían notablemente con las fotografías de Sofía de adolescente, incluyendo la misma estructura facial, ojos oscuros similares y una pequeña cicatriz en la mano izquierda, visible en algunas de las fotografías encontradas en la casa de don Esteban. Además, Sol había mencionado fragmentos de recuerdos relacionados con una fiesta de Navidad y la escuela, aunque no pudo proporcionar detalles específicos ni coherentes. La información de Ana desató una nueva ola de esperanza y actividad investigativa. El comandante Hernández se coordinó con las autoridades de Jalisco para revisar los registros del albergue e intentar localizar a Sol. Sin embargo, descubrieron que había salido del centro en 2015, tras completar el programa de rehabilitación, y no había tenido contacto con el personal del albergue desde entonces. Los registros del albergue aportaron información adicional valiosa. Sol había llegado al centro tras ser encontrada por trabajadores sociales en una estación de autobuses de Guadalajara, aparentemente desorientada y sin identificar. Mencionó venir del norte, pero no pudo especificar con exactitud de dónde venía ni cómo llegó a Jalisco. Durante su estancia en el albergue, Sol demostró habilidades educativas que sugerían haber recibido educación formal, aunque irregular, durante su infancia y adolescencia. Sabía leer y escribir con soltura, poseía conocimientos matemáticos básicos y demostraba familiaridad con las materias que se enseñaban habitualmente en las escuelas primarias mexicanas durante la década de 1990. Esta evidencia era consistente con la posibilidad de que don Esteban le hubiera proporcionado educación básica durante sus años de cautiverio. El aspecto más alentador de la información del albergue fue que Sol se había adaptado gradualmente a la vida independiente durante su estancia allí. Había desarrollado habilidades profesionales, hecho amistad con otros residentes y demostrado resiliencia para superar traumas pasados. Al salir del albergue, expresó su intención de comenzar una nueva vida y posiblemente intentar recuperar los recuerdos de su infancia cuando se sintiera emocionalmente preparada. La búsqueda de Sol se convirtió en una prioridad nacional, con la cooperación de autoridades de varios estados y la participación de organizaciones no gubernamentales especializadas en la localización de personas desaparecidas. Se distribuyeron fotografías actualizadas basadas en las descripciones del personal del albergue y se estableció una línea telefónica especial para reportar posibles avistamientos. Roberto y María Elena viajaron a Guadalajara para hablar en persona con Ana y otros miembros del personal del refugio que conocían a Sol. Las descripciones que recibieron fueron conmovedoras y desgarradoras. Una joven que había sobrevivido experiencias horribles, pero que demostró una fuerza interior extraordinaria para reconstruir su vida. Durante estas entrevistas, el personal del refugio recordó detalles adicionales que antes no habían considerado significativos. Sol demostró familiaridad con canciones y programas de televisión populares de la década de 1990. Ocasionalmente mencionaba nombres como Carmen, en contextos que sugerían una amistad significativa de la infancia, y reaccionaba con emoción a villancicos o música relacionada con celebraciones escolares.
Uno de los detalles más específicos fue la reacción de Sol al ver a una niña vestida de ángel durante una celebración navideña en el albergue en 2014. Empezó a llorar sin motivo aparente y luego mencionó fragmentos de recuerdos sobre alas blancas y luces brillantes que podrían corresponder a su participación en el Belén del colegio en 1996. En marzo de 2020, exactamente 3 años después del descubrimiento de las fotografías en la casa de don Esteban, llegó la oportunidad que la familia Mendoza llevaba más de 2 décadas esperando. Una trabajadora social de Morelia, Michoacán, contactó a las autoridades tras reconocer la descripción de Sol en los materiales de búsqueda distribuidos a nivel nacional. La trabajadora social, Patricia Ramírez, explicó que estaba brindando servicios de seguimiento a una joven madre soltera que había dado a luz recientemente y había solicitado asistencia gubernamental para el bebé. La joven, que se identificó como Esperanza Solís, había proporcionado poca información sobre sus antecedentes, pero sus características físicas y algunos detalles de su historia personal coincidían notablemente con la descripción de Sol. Patricia señaló que Esperanza mostraba señales de experiencias traumáticas en su juventud, como ansiedad cuando le preguntaban por su familia de origen, dificultad para proporcionar documentación oficial de identidad y ciertos comportamientos que sugerían un condicionamiento psicológico preexistente. Sin embargo, también demostró ser una madre amorosa y responsable, que se esforzaba por brindarle un hogar estable a su hijo. La información de Patricia desencadenó de inmediato una investigación coordinada entre las autoridades de Michoacán, México y agencias federales especializadas en casos de personas desaparecidas. El proceso debía llevarse a cabo con extrema sensibilidad, considerando que si Esperanza era en realidad Sofía, cualquier contacto inicial podría ser traumático y requerir apoyo psicológico especializado. El primer paso fue establecer contacto indirecto a través de Patricia, quien tenía una relación de confianza con Esperanza. Ella explicó que había surgido información que sugería que podría tener familiares que la habían buscado durante años, y le ofreció la oportunidad de participar en un proceso de identificación voluntaria que podría ayudar a esclarecer aspectos de su pasado que intentaba recordar. La reacción inicial de Esperanza fue de cautela y curiosidad. Había experimentado fragmentos de recuerdos de una familia anterior durante años, pero no podía acceder a recuerdos específicos o coherentes de su infancia. La posibilidad de obtener finalmente respuestas sobre su identidad era tentadora, pero también aterradora, considerando que desconocía qué secretos podrían revelar estos recuerdos perdidos. Tras varias conversaciones con Patricia y psicólogos especializados en trauma, Esperanza aceptó participar en el proceso de identificación. Se organizó una reunión controlada en un entorno neutral, donde pudo conocer a Roberto y María Elena Mendoza sin presiones ni expectativas específicas, simplemente para explorar posibles conexiones familiares. La reunión se llevó a cabo en la Oficina de Trabajo Social en Morelia, con psicólogos especializados y personal médico capacitado para abordar cualquier reacción traumática que pudiera surgir. Roberto y María Elena recibieron información detallada sobre la importancia de mantener expectativas realistas y permitir que el proceso se desarrolle con naturalidad, sin presiones emocionales que pudieran ser contraproducentes. Cuando Esperanza entró en la habitación con su bebé de 6 meses, el parecido con las fotografías de una Sofía adolescente fue evidente para todos los presentes. Tenía los mismos ojos oscuros, la misma estructura facial y varios rasgos físicos específicos que coincidían con las imágenes encontradas en la casa de don Esteban. Sin embargo, también era claramente una mujer adulta que había vivido experiencias
que la habían transformado profundamente. La conversación inicial fue cuidadosamente estructurada por los psicólogos, centrándose en temas neutrales y permitiendo que todos los participantes se sintieran cómodos antes de abordar preguntas más específicas sobre recuerdos de la infancia. Esperanza demostró una mezcla de nerviosismo y curiosidad, pero también una clara fortaleza que reflejaba su capacidad para afrontar situaciones difíciles. Cuando Roberto mencionó casualmente el nombre Carmen en el contexto de amigos de la infancia, la reacción de Esperanza fue inmediata y visceral. Se le llenaron los ojos de lágrimas y empezó a temblar levemente, no de miedo, sino de reconocimiento emocional. Murmuró: Carmen buscaba su muñeca en el cuarto oscuro. Antes de detenerse, aparentemente sorprendida por la repentina claridad de ese recuerdo en particular. Este momento representó el primer avance significativo en el proceso de identificación. El recuerdo de Carmen sobre la muñeca desaparecida coincidía exactamente con los sucesos que llevaron a la desaparición de Sofía en diciembre de 1996. Detalles que no se habían divulgado ampliamente y que solo alguien que hubiera estado presente en esos momentos cruciales podía recordar con tanta precisión. Los días siguientes incluyeron sesiones adicionales de terapia especializada diseñadas para ayudar a Esperanza a acceder gradualmente a nuevos recuerdos sin retraumatizarla. Los psicólogos emplearon técnicas cuidadosamente desarrolladas y de eficacia comprobada para la amnesia traumática, incluyendo la exposición gradual a estímulos que podrían despertar recuerdos positivos de la primera infancia. Una de las técnicas más efectivas consistía en usar villancicos populares de la década de 1990. Al escuchar Los peces en el río, canción que cantó durante la función navideña de 1996, Esperanza comenzó a recordar fragmentos adicionales. Estar en un escenario con alas blancas, el sonido de los aplausos, el orgullo al recitar versos que había memorizado meticulosamente. Poco a poco, más recuerdos comenzaron a aflorar. Recordó el vestido blanco con flores amarillas, la sensación de sus trenzas meciéndose al correr, el olor a ponche y a empanadillas fritas en el baile de la escuela. También empezó a recordar aspectos de su vida doméstica anterior. El rostro de su madre, inclinándose para darle un beso de buenas noches. Su padre enseñándole a usar herramientas en su taller mecánico. La abuela que había cosido el vestido especial para la procesión navideña. Sin embargo, sus recuerdos de los años posteriores a la desaparición permanecieron fragmentados y traumáticos. Esperanza recordaba espacios oscuros, rutinas rígidas y la constante sensación de ser vigilada y controlada. También recordaba haber sido educada en casa por alguien que insistía en que su familia anterior había muerto y que él era la única persona a quien le importaba su bienestar. Los recuerdos más difíciles se relacionaban con el proceso gradual por el cual perdió la esperanza de escapar o reunirse con su familia de origen. Don Esteban era sistemáticamente manipulador, alternando períodos de aparente bondad con amenazas implícitas o explícitas sobre las consecuencias de intentar escapar. Había creado un entorno donde la obediencia era la única forma de sobrevivir y donde la resistencia resultaba en un aislamiento y privaciones aún mayores. Un aspecto particularmente perturbador de los recuerdos recuperados fue cómo don Esteban utilizó la información sobre la búsqueda de sus padres para reforzar su control psicológico. Le había mostrado recortes de periódicos sobre la investigación, pero los interpretó de forma manipuladora, sugiriendo que sus padres habían desistido de buscarla o que la culpaban de su desaparición. Este tipo de manipulación psicológica
había sido devastadoramente eficaz para mantenerla psicológicamente dependiente de él. Los recuerdos de su escape finalmente comenzaron a aflorar durante la cuarta semana de terapia. Recordó que la oportunidad se le había presentado en 2013, cuando don Esteban estaba distraído con proyectos de mejoras en su casa. Logró acceder al dinero que él tenía escondido y planeó cuidadosamente una fuga que la llevó primero a la Ciudad de México y luego a Guadalajara. La huida había sido aterradora y liberadora a la vez. Tras años viviendo en espacios controlados, el mundo exterior le parecía abrumador y confuso. Sufría ataques de pánico, desorientación e incapacidad para confiar en los demás. Sin embargo, también había experimentado, por primera vez en años, la capacidad de tomar decisiones independientes sobre su propia vida. Durante las semanas que pasó en Guadalajara, antes de ser encontrada por los trabajadores sociales, Esperanza vivió en la calle, aprovechando las habilidades de supervivencia que había desarrollado durante sus años de cautiverio. Evitaba el contacto con las autoridades por temor a ser devuelta a don Esteban, pero finalmente el hambre y el agotamiento la obligaron a aceptar la ayuda del albergue donde la conoció Ana González. El proceso de recuperación de la memoria también reveló información sobre los últimos años de su cautiverio, lo que ayudó a explicar por qué don Esteban había decidido poner fin a la situación en 2013. Esperanza comenzó a mostrar signos de resistencia más eficaces a medida que envejecía y se fortalecía físicamente. También había desarrollado la capacidad de cuestionar las narrativas que él había construido sobre su pasado y su situación actual. Don Esteban comenzó a expresar su preocupación de que alguien pudiera descubrir la verdad, especialmente a medida que Esperanza se acercaba a la edad adulta y se volvía más difícil de controlar. Las entradas de su diario durante 2012 y principios de 2013 mostraban una creciente ansiedad por mantener la situación y la comprensión de que necesitaba encontrar una solución antes de que las circunstancias se volvieran incontrolables. La solución que había considerado aparentemente consistía en permitir que Esperanza escapara de forma controlada, posiblemente tras imponer condiciones que dificultaran proporcionar información específica sobre su ubicación o los detalles de su cautiverio. Esto explicaría por qué tuvo acceso al dinero necesario para financiar su escape y por qué no hizo ningún esfuerzo serio por localizarla después de su fuga. A finales de abril de 2020, la evidencia acumulada mediante la recuperación de recuerdos, análisis de ADN y la verificación de detalles específicos confirmó definitivamente que Esperanza Solís era Sofía Mendoza. La confirmación oficial se entregó a Roberto y María Elena en una ceremonia breve pero emotiva, donde finalmente pudieron abrazar a la hija que habían perdido 24 años antes. El reencuentro fue emocionalmente complejo para todos los involucrados. Esperanza había construido una nueva identidad durante sus años de libertad y había asumido responsabilidades como madre que no podía ignorar. Al mismo tiempo, la oportunidad de reconectarse con su familia de origen representaba la posibilidad de sanar heridas psicológicas que la habían acompañado durante décadas. Roberto y María Elena se enfrentaron al reto de conectar con una hija que se había convertido en una mujer adulta durante su ausencia, alguien que había vivido traumas que apenas podían comprender y que había desarrollado una fuerza e independencia admirables y dolorosas a la vez. El proceso de reconstruir las relaciones familiares requeriría tiempo, paciencia y apoyo profesional continuo. El bebé de Esperanza, un niño sano llamado Diego, se convirtió en un puente entre el pasado y el presente, facilitando la reconexión familiar. Roberto y María Elena
asumieron su rol de abuelos con la alegría que les había faltado durante más de 2 décadas, mientras que Esperanza aprendió gradualmente a confiar en que podía mantener su independencia y al mismo tiempo aceptar el apoyo de su familia en recuperación. El caso de Sofía Mendoza Esperanza Solís se cerró oficialmente en mayo de 2020, con la reunificación familiar y la confirmación de que ella había sobrevivido años de cautiverio y había reconstruido su vida. Sin embargo, el impacto del caso trascendió con creces la familia, influyendo en las políticas para menores desaparecidos, los protocolos de seguridad escolar y la concienciación de la comunidad sobre los peligros que pueden existir en entornos aparentemente seguros. Don Esteban permaneció en prisión, donde guardó silencio sobre muchos aspectos del caso, incluso después de la recuperación de Sofía. Su negativa a proporcionar información completa sobre sus motivaciones y métodos fue una fuente constante de frustración para los investigadores. Pero en última instancia, la evidencia proporcionada por las fotografías y los recuerdos recuperados de Sofía fue suficiente para comprender los contornos básicos de lo ocurrido durante esos años de desaparición. Para la comunidad de Tlalnepantla, la resolución del caso representó tanto un cierre como un recordatorio de cómo el mal puede esconderse tras fachadas de normalidad y respetabilidad. La Escuela Primaria Benito Juárez creó un fondo de becas en honor a la experiencia de Sofía, diseñado para apoyar a niños que han experimentado traumas y promover la educación sobre seguridad personal y vigilancia comunitaria. Esperanza continuó viviendo en Morelia con su hijo, forjando gradualmente una relación con sus padres, a la vez que conservaba la independencia por la que tanto había luchado. Se matriculó en programas para completar su educación formal y comenzó a prepararse para una carrera en trabajo social, motivada por su propia experiencia y el deseo de ayudar a otros sobrevivientes del trauma y el cautiverio. Su historia de supervivencia se convirtió en una inspiración para otras familias con seres queridos desaparecidos, demostrando que, incluso después de décadas, la esperanza seguía justificada y que la recuperación era posible incluso en las circunstancias más traumáticas. Su resiliencia para reconstruir una nueva vida tras su huida y su valentía para afrontar los recuerdos del pasado fueron un testimonio de la capacidad humana de sanación y crecimiento, incluso después de las experiencias más devastadoras. Las fotografías halladas en la casa de don Esteban fueron finalmente devueltas a la familia Mendoza, quienes decidieron preservarlas como documentación de la supervivencia de Sofía durante esos años desaparecida, a la vez que crearon nuevas fotografías que documentaran su vida como esperanza y su creciente familia. Estas imágenes sirvieron de puente entre el pasado y el presente, reconociendo tanto el trauma que había sufrido como la fortaleza que había encontrado. A principios de 2021, la familia Mendoza estaba aprendiendo a gestionar sus relaciones restauradas, a la vez que honraba la complejidad de la identidad de Esperanza, tanto como la hija que habían perdido como la mujer en la que se había convertido. El proceso era continuo y seguiría requiriendo apoyo y comprensión, pero por primera vez, a los 24 años, afrontaron el futuro juntos, sabiendo que su familia finalmente estaba unida de nuevo tras décadas de incertidumbre y dolor.